El vacío. Me están acechando los vacíos. Al menos, así es como los llamo. Solo me di cuenta de su existencia el año pasado, y podría no haberlo sabido nunca si no fuera por la anciana en el metro. Una representación caricaturesca, en realidad. Vestido de algodón azul, cabello plateado, un rostro pálido y arrugado enmarcado por un pañuelo en la cabeza. No había nada que pareciera fuera de lugar. Y sin embargo, cuanto más la miraba, más extraña se sentía. Éramos los únicos dos en el metro esa noche. El vagón estaba lleno de un ominoso resplandor verde, complementado por un destello ocasional de luz azul del túnel exterior. La anciana estaba sentada frente a mí, varias filas abajo, mirando directamente hacia adelante. Su cabeza se giró bruscamente en mi dirección y de repente miré mis pies, sintiéndome incómodo por haberla estado mirando. Pero después de unos momentos, me atreví a echar otro vistazo de reojo. Sí, había algo extraño en ella. La forma en que las cosas simplemente parecen raras, incluso cuando no puedes identificar por qué. Algo en su rostro. La forma en que se hundía en todos los lugares equivocados, o quizás la forma en que era pálido y húmedo. Todo trucos de la iluminación, me dije. La luz superior proyectaba sombras malvadas en sus rasgos, profundizando sus ojos en cuencas que parecían casi infinitas. Cuando el tren se desaceleró hasta detenerse finalmente, me sentí aliviado porque comenzaba a asustarme a mí mismo. Las puertas se abrieron con un silbido y pasé junto a la anciana, negándome a mirarla por miedo a hacer que la situación volviera a ser incómoda. Una mano salió volando y me agarró la muñeca. Me sostuvo allí por un momento, los dos mirándonos. Su agarre era helado y pegajoso, pero mantenía sujeta, casi dolorosamente. Su rareza no era más discernible a esta distancia, pero había una protuberancia en su rostro que no me gustaba. Levantó un dedo nudoso y artrítico hacia el asiento que acababa de dejar. Mi billetera estaba allí. En mi prisa por irme, debe haber caído de mi bolsillo. Oh, gracias, dije, mi corazón latiendo rápidamente en mi pecho. Finalmente, su frío apretón se soltó y recuperé mi billetera del asiento. Salir del metro fue como tomar un respiro de aire fresco. Parecía 20 grados más cálido afuera. Cuando miré de nuevo al vagón del metro, esperaba vislumbrar a la anciana una vez más. Pero no estaba allí. Si me había seguido, no la había visto. No fue hasta tarde esa noche, dando vueltas sin poder dormir en la cama, que me di cuenta de lo que había sido más inquietante del rostro de la anciana. Había bordes duros alrededor de sus ojos, donde su carne pálida se volvía de alguna manera diferente. Como si su rostro hubiera sido solo una máscara, y los ojos que miraban desde dentro, brillantes y sabedores, pertenecieran a otra persona. Parecía una locura en ese momento. Después de una semana, me convencí a mí mismo de que el rostro de la anciana simplemente había parecido extraño en la espeluznante luz del metro. Después de un mes, había reducido la experiencia a nada más que mis propios escalofríos nocturnos. Pero justo cuando comenzaba a olvidar todo el asunto, las mismas rarezas aparecieron en otra persona. El señor Morrison era el profesor de química de la escuela secundaria. Era calvo y viejo y nunca se había casado, probablemente no por elección sino por su propia apariencia desaliñada. Su rostro estaba dominado por gafas y un bigote. Era su clase la que mis compañeros más temían porque sus conferencias eran casi intolerables. Su voz era monótona y juro que el reloj en la pared se ralentizaba en cada periodo de química. Sin embargo, en este día en particular, el señor Morrison estaba menos hablador de lo habitual. Apenas pronunciaba palabra, y cuando hablaba, sonaba diferente. Era inconfundiblemente su voz, pero había una tensión en ella. Como si algo tirara de sus cuerdas vocales, tocándolas como instrumentos, obligándolas a funcionar. El señor Morrison tenía la espalda vuelta y pasó la mayor parte de la clase copiando nuestro libro de texto en el pizarrón. No era el formato habitual de su clase. Cuando caminaba, sus movimientos eran bruscos y torcidos. Al fondo del aula, Beth levantó la mano y dijo, «Señor Morrison, ¿se siente bien?» «Estoy bien», dijo. Cada palabra parecía causarle mucho dolor. «¿Puedo ir al baño?», pregunté, sin tener intención de usar el baño. Quería alejarme lo más posible de esa clase porque solo mirar al señor Morrison empezaba a enfermarme.
No, ladró el señor Morrison de repente, apuntándome con un dedo curvado. Quédate después de clase, Michael. Necesitamos hablar. Detrás de sus gafas, los ojos del señor Morrison tenían la misma apariencia de máscara que los de la anciana. Había círculos alrededor de ellos, y los ojos dentro eran brillantes e inquietantes. No eran los ojos del señor Morrison. Sí, señor, dije suavemente, pero tan pronto como sonó la campana, me desvanecí en la multitud de estudiantes que salían y me apresuré a salir del edificio. En lugar de ir a mi próxima clase, esperé al señor Morrison y lo seguí a distancia cuando finalmente dejó la escuela. Sus piernas se torcían y cojeaban mientras caminaba, sus pies se giraban hacia adentro o se abrían hacia los lados. Se tambaleaba como un zombi, se caía contra el edificio, se enderezaba y continuaba hacia adelante. Lo seguí por el costado de la escuela y lo vi desaparecer por la parte trasera. ¿A dónde iba? El estacionamiento estaba al frente y no había nada ahí atrás que le pudiera interesar, o eso parecía. Asomándome por la esquina, vi algo que nunca olvidaré hasta el día que muera. Al principio solo vi contenedores de basura, y luego lo encontré. El señor Morrison estaba en el suelo, pero ya no era el hombre corpulento que una vez fue. Estaba desinflado y vacío, con una cáscara humana. Un saco de carne que había sido vaciado de todos los huesos, sangre y tejidos. Sus ojos y boca eran agujeros negros que me miraban como en un grito perpetuo. Como si lo que hubiera estado pilotando su cuerpo vacío hubiera salido y se hubiera deslizado lejos. No había rastro de esa cosa. Lo siguiente que supe fue que corría a casa tan rápido como podía. Había avanzado unas 2 cuadras antes de que mis costados comenzaran a doler, y 3 antes de quedarme sin aliento. Cuando ya no pude correr más, me detuve en la acera, con las manos en las rodillas, jadeando y sin poder respirar. Miré por encima del hombro, pero nadie me seguía. Lo cual era bueno, resolví, porque mi agresor podría ser cualquiera. Esta fue una conclusión a la que llegué en solo 10 minutos después de ver al señor Morrison, suponiendo que esta cosa lo había matado y, me atrevo a decirlo, vaciado, había trepado dentro de su cuerpo, ya sea por la boca o por otro lugar, y operado su cuerpo como una especie de máquina. Como un disfraz de Halloween. Había usado sus brazos, sus piernas e incluso sus cuerdas vocales. Era capaz de formar palabras, lo que significaba que era inteligente. Y, por lo tanto, peligroso. De 2 cosas estaba absolutamente seguro, que esta criatura, por lo tanto, podía convertirse en cualquiera y que, por alguna razón desconocida, estaba tratando de acercarse a mí. Tenía teorías, por supuesto. Quizás, la primera noche en el tren, había sentido que yo estaba asustado y pensó que sabía lo que era, así que decidió que necesitaba ser eliminado. Asesinado. Sí, esa era una teoría probable. O tal vez, pensé con un escalofrío, lo había encontrado sin saberlo antes y lo había enfurecido de alguna manera. Debería haber llamado a la policía, pero después de encontrar el cadáver vacío del señor Morrison, el trauma fue suficiente para que intentara olvidar todo el asunto. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente y se celebró un funeral con ataúd cerrado unos días después. Después de un mes, todavía tenía pesadillas con los agujeros de la cara del señor Morrison mirándome fijamente. Aún más perturbador era que la criatura, a la que llamaba el vacío, no se encontraba por ninguna parte. Podrías pensar que eso es una buena señal, pero para mí no era más que prolongar el tiempo que tendría que esperar hasta nuestro próximo encuentro. Estaba seguro de que volvería a aparecer, y después de un mes, estaba cansado de revisar los ojos de mis amigos y familiares para asegurarme de que eran ellos mismos. En cualquier momento esperaba que la boca de alguien se abriera y diera a luz a alguna entidad monstruosa. La distancia que puse entre mí y los demás comenzó a afectar mi vida social. Pasaba largas horas encerrado en mi habitación, ignorando los golpes de mi madre en la puerta. Me alejaba de los amigos en la escuela y me estremecía cuando alguien me tocaba. Ignoraba llamadas y mensajes y encontraba consuelo en mi propia soledad. Me había convertido en una especie de ermitaño y temía el día en que bajara la guardia lo suficiente como para que el vacío se acercara a mí de nuevo. El día llegó cuando caminaba a casa desde la escuela, como de costumbre, sosteniendo las correas de mi mochila mientras caminaba por la acera con la cabeza baja. Y mientras avanzaba, escuché golpeteo. Como plástico raspando el concreto.
Me di la vuelta para ver un perro a unos 3 metros de distancia, pequeñas garras haciendo clic en el suelo mientras caminaba. Se detuvo cuando yo lo hice y se sentó pacientemente, mirándome y jadeando. Parecía un labrador marrón. Pensando que un animal así no podía ser más que inofensivo, continué adelante. El clic de plástico continuó. Me giré de nuevo y el perro se detuvo, más cerca esta vez, con la lengua fuera, los hombros agitados. No, te dije, puramente molesto de que este perro me fuera a seguir a casa. Quédate. Buen perro. Seguí caminando y casi había llegado a la esquina cuando noté el clic nuevamente, desigual y torpe. Me giré y encontré al perro directamente detrás de mí, a no más de 1 metro de distancia. Se sentó, mirándome, y fue entonces cuando noté lo extraño que era. Su cuerpo era abultado, una oreja arrugada, piel colgando en algunos lugares. Pero los ojos eran brillantes e inteligentes, casi humanos. Había círculos alrededor de ellos donde la carne del perro se encontraba con un enrojecimiento tierno, y de repente me sentí seguro de que la cosa que me miraba no era un perro en absoluto, sino que llevaba uno como disfraz. Fue entonces cuando me sonrió, podría jurar que lo hizo, y noté que la lengua que colgaba de su boca era demasiado larga y puntiaguda. El perro babeaba y resoplaba, y cuando su boca se abrió, los dientes dentro eran demasiado afilados. Me giré sobre mis talones y corrí, pero el clic-clac de sus patas se hacía más fuerte, acercándose. Hubo un ruido horrible y húmedo de desgarramiento, como si la criatura decidiera que su traje de 4 patas era un obstáculo y necesitara liberarse para atraparme. No me atreví a mirar atrás para ver cómo era esa cosa. Me metí en un callejón y trepé por encima de una cerca de alambre, y aunque estaba seguro de haberlo perdido, no dejé de correr durante mucho, mucho tiempo. Lo había logrado, pensé. Por fin, me había encontrado. Lo que siguió fue una serie de encuentros durante las próximas semanas, cada uno más estrechamente evitado que el anterior. Empecé a ver al vacío por todas partes, la cajera del supermercado, el cartero, un vecino regando su jardín, un asistente dental, transeúntes en la calle, chicos en la escuela a los que había visto pero nunca había hablado. Lo encontré tan a menudo que comencé a preguntarme si había más de uno. Pero no, concluí, podía sentir que solo había un vacío. Mi certeza era ilógica, pero esos mismos ojos azules existían en cada persona vaciada. Empecé a seguir las necrológicas en el periódico. Poco después de cada uno de mis encuentros, la persona vaciada aparecía muerta. El periódico nunca lo mencionaba, por supuesto, pero yo sabía que los cuerpos aparecían desinflados y vacíos, encontrados por alguna persona desprevenida. Mi acosador cambiaba de cuerpo tan a menudo que parecía que nunca usaba uno por más de un día. Toda esta muerte, para acercarse a mí. ¿Qué quería de mí? ¿Cuándo terminaría? ¿Quería simplemente matarme o, pensé con un escalofrío, usarme como a los demás? Mi paranoia había crecido tanto que tapé las ventanas de mi habitación y aseguré mi puerta con un cerrojo. Nunca había tenido un arma, así que guardé un cuchillo de caza en mi mesita de noche. Junto con un microondas que había instalado en la esquina, acumulé latas de comida y mantuve platos y tazones cerca. También había traído 3 grandes garrafones de agua, probablemente destinados para enfriadores de oficina. Sabía que los suministros no durarían para siempre, pero esperaba que fuera el tiempo suficiente para orientarme. Después de hojear la necrológica del día en busca de otra víctima del vacío, me vi a mí mismo en el espejo de cuerpo entero en la parte trasera de mi puerta. Mi cabello estaba enredado, mis ojos ojerosos, y las manchas de sudor se extendían por mi camiseta. Me di cuenta de lo estresante que había sido todo esto. Todo el asunto estaba afectando mi salud mental y física. A mi lado, mi teléfono sonó, mostrando el mensaje no leído número 47 de la semana pasada. Hubo un suave golpe en la puerta. Tan suave que casi no lo había escuchado. Michael, ¿estás ahí? Era la voz de mi madre. Dudé y luego dije, vete. No quiero hablar ahora mismo. Desde el otro lado de la puerta, Michael, estoy preocupada por ti. La escuela llamó y dijeron que no estuviste allí otra vez, ¿qué está pasando? Hubo un sollozo, lo cual hizo que mi corazón se ablandara un poco. Ojalá pudiera decírtelo, dije, conteniendo mis propias lágrimas. Pero no puedo.
No puedo explicar lo que está pasando ahora mismo. No es seguro. Ahora había llanto fuera de mi puerta. Era suave, pero podía escucharlo. Me pregunté si el vacío podría imitar el llanto también. Tan torpe como era, lo dudaba. Emocionado, decidí que sería seguro abrir la puerta solo un poco. Dejando el cerrojo puesto, abrí la puerta hasta que la cadena quedó tensa. Estaba oscuro en la casa más allá, pero podía ver claramente a mi madre allí parada. Había lágrimas en sus mejillas. «Oh, Michael», dijo. «Te ves terrible». «Lo sé», dije, y ambos sofocamos la risa, porque realmente me veía horrible. Fue un momento humano y de alivio. Ella se veía como ella misma. Destrancé el cerrojo y abrí la puerta. No se lanzó sobre mí ni me arrancó la piel, que en cambio, dijo, «¿Qué has hecho con tu habitación? Ojalá pudiera decírtelo, pero no tendría sentido para ti. Tal vez algún día, pero no ahora mismo. Sé que esto terminará pronto. Lo que está pasando ahora es solo temporal». Sentí que lo que dije era cierto, pero no mencioné que la situación podría terminar conmigo. Mi madre examinó el microondas, las ventanas tapiadas, los periódicos esparcidos en el suelo. Luego me miró. «Sabes que siempre estoy aquí para ti, Michael. Siempre que me necesites. Sé que ha sido difícil sin tu padre, pero siempre puedes hablar conmigo cuando lo necesites». «Lo sé, mamá», dije. Se limpió la nariz y se pasó una mano por el cabello rubio. «Ya eres todo un adulto. Te pareces mucho a él, a tu padre. No entiendo lo que te está pasando ahora, pero lo superaremos juntos, ¿de acuerdo?». Se estaba acercando a mí, inclinándose a mi nivel. «¿Tú también me quieres, Michael?». «Por supuesto que sí», dije. Ahora estaba llorando. Lágrimas reales que caían por sus mejillas en cascadas. «Oh, ven aquí, cariño». Se inclinó y me abrazó. Esperaba lo peor, pero solo fue un abrazo. Sentí que me relajaba un poco. En mi oído dijo, «Di que amas a tu madre». «Amo a mi madre», dije, pero sus ojos nunca fueron azules. Moví el cuchillo de caza hacia adelante, hacia su hombro. Ella retrocedió con un doloroso jadeo, poniéndose de pie y mirando su herida. Una mancha carmesí comenzó a extenderse, empapando su camisa y goteando al suelo. Luego me miró con lágrimas llenando sus ojos, una expresión de horror y confusión en su rostro. Por un momento, pareció que quería decir algo. Luego se desplomó en el suelo. Sentí una punzada en el estómago, provocada por el miedo de haber cometido un error. Se veía como ella, hablaba como ella. Sentí náuseas ante la idea de que había sido ella todo el tiempo. ¿Mi paranoia finalmente me había vencido? Sus dedos comenzaron a temblar, y su cuerpo empezó a sacudirse. Luego sus brazos y piernas estaban agitándose, y su cabeza se movía de un lado a otro. Alzó la mano, agarró la empuñadura del cuchillo y lo arrancó de su hombro. El traje de carne se desmoronó y una cosa cruda y ensangrentada se levantó, chillando un grito horrible, un sonido tan fuerte que me tapé los oídos y me encogí. La criatura era tan horrorosa de ver que entendí por qué necesitaba esconderse. Había algo antinatural en verla fuera de un huésped, como debe parecer un cangrejo o una tortuga sin su caparazón. La forma me recordaba a una mantis, pero los ojos eran humanos, brillantes y azules. Me acobardé de absoluto horror, incapaz de apartar la mirada. Quería correr, pero mis piernas no se movían. Eso estaba bien porque el monstruo, herido, no tenía interés en mí. En cambio, rompió una ventana tapiada y, aunque era imposible de grande, se contorsionó a través del agujero. Ya había oscurecido afuera y el vacío desapareció en la noche. Volviendo a mis sentidos, corrí hacia la ventana. La criatura ya había ganado mucha distancia, avanzando torpemente por los tejados circundantes, saltando de casa en casa. Cuando finalmente desapareció de la vista, un último grito de ira y dolor resonó en la noche. Esa fue la última vez que vi al vacío, aunque estoy seguro de que volverá. Y aunque ahora vivo con mis tíos, lamentando la pérdida de mi madre, sé que él todavía está ahí fuera en algún lugar. Buscándome.
contorsionándose en cuerpos que son demasiado pequeños, hablando con gargantas que no son suyas, y mirando con ojos que no le pertenecen. Perfeccionando su talento hasta que la imitación sea indistinguible de la persona. Así que, ten cuidado. Si las personas a tu alrededor empiezan a actuar de manera extraña, si se ven y suenan raras, podrías estar lidiando con alguien mucho más peligroso. Simplemente estoy esperando ahora. Esperando a que vuelva para un enfrentamiento final, en el cual uno de nosotros morirá, o el otro. Hasta entonces, estoy siendo acechado por el vacío. Al menos, así es como lo llamo.